¿Qué tal? ¿Por qué no me matas con un desencanto, Daniel Santos? Querido Héctor, el doctor Héctor Aguilar Camino, hoy está como escritor, ¿sí? El autor de su más reciente obra, que es Historias Conversadas, en donde se ha dedicado a hacer una catarsis pública de tu vida privada, ¿no? ¿Podría ser así? Sí, todas esas historias primero vienen de mi casa, vienen de mi mamá. Sí. La primera historia que yo escribí así, que son historias que se cuentan en el curso de una conversación, pues es una historia muy canónica de mi casa. Mi mamá y mi tía la contaban muchísimas veces, que es el asesinato de un líder político popular que había en Chetumal. Era un pueblo muy pequeñito, un pueblo de 8,000, 9,000 habitantes. En el territorio de Quintana Roo. Entonces, territorio de Quintana Roo, eran 8 calles por 8 calles y el monte, ¿no? Entonces, un homicidio así de un tipo que era muy conocido, pues porque en todas partes andaba hablando contra el gobierno, que era un gobierno de unos jaliscienses, que encabezaba Margarito Ramírez, y eran políticos muy duros, porque eran políticos que venían de haber gobernado Jalisco en la época de los cristeros, de manera que, digamos, no tenían la mano suave, y eran políticos todavía de pistola, ¿no? Digo, Margarito Ramírez andaba con su pistola todo el tiempo. Entonces hablaba pues en las cantinas, no que hubiera muchas cantinas, pero donde había, pero las que había, hablaba muy mal y decía que que era una invasión, que era una plaga bíblica, que había caído sobre Chetumal, y estaba todo el tiempo en contra de ellos. Él, que al final de cuentas tampoco era de ahí, sino él era veracruzano. Entonces había en el pueblo la inminencia, todo el mundo decía, ¿no? Como son esas tragedias en los pueblos, van a matar a este lo van a matar. Y efectivamente un día estaban, se burlaba de todo, se burlaba del cine que había hecho Margarito Ramírez para competirle a un cine que era el cine de mi abuelo, se burlaba de que quería traer, lo acusaba de robarse mucho dinero. Margarito en realidad casi no vivió en Chetumal. Él estaba casado con una mujer preciosa, que era de Guadalajara, una Marcela Ladevig, la madre de Carlos Ramírez Ladevig, claro, al que asesinaron en Guadalajara. Así es. Pues era el hijo de Margarito. Líder estudiantil. Y Margarito dejó eso en manos de un personaje realmente bastante siniestro que se llamaba Mezcua, y era el que se metía con todas las muchachas, con todo quería robar, todo quería tocar, todo quería llevarse a su colchón. Dinero y muchachas. Entonces era muy mal querido en el pueblo, y por extensión Margarito también, y sus colaboradores. Entonces, uno de sus colaboradores, un día borrachos los dos, después de una querella de mucho tiempo, porque Margarito estuvo ahí como 14 años, gobernando el territorio de Quintana Roo. ¿Él fue el gobernador del territorio? 14 años. Mi abuelo pensó que iba a llegar y iba a salir pronto, como eran todos los gobernadores entonces, pero no, llegó y se quedó 14 años, y entre otras cosas medio arruinó a mi abuelo. Es el responsable de varias cosas que pasaron en mi casa, pero a Pedro Pérez venía mucho a conversar con mi abuelo camino al mostrador de la tienda, que era uno de los lugares en donde se creaban los chismes en el pueblo. Bueno, y así en varios mostradores y en varias cantinas. Total, un día estaba mi mamá y mi tía en la noche, después de planchar, estaban doblando la ropa y oyen un tiro, ¿no? En el silencio ese de los grillos, digo yo, de las noches de Chetumal, porque no hay silencio, realmente está toda la selva está crepitando, ¿no? Entonces oyen un tiro y dice mi tía, que era medio gitana y medio bruja, dijo, mataron a Pedro Pérez, y tal cual. Entonces es una historia muy bonita que luego mi mamá contaba, añadiendo lo que había sucedido después con estos responsables de la muerte de Pedro Pérez, como si hubiera una justicia inmanente. Y sí, la verdad es que, pues te acabo de decir cómo mataron al hijo de Margarito Ramírez, a mansalva en la esquina, siendo él dirigente de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, y a la hija del que mató a Pedro Pérez, que era un señor Inocencio Padilla. Ellos eran muy anticristeros. Pues la hija se volvió monja. Y no solo monja, sino monja revolucionaria. Y entonces la acabaron matando los policías.
en una de los actos de expropiaciones revolucionarias, la mataron. Total, ellos mataron impunemente a Pedro Pérez en Chetumal porque nunca metieron a la cárcel al asesino, y la historia y la vida les mató a un hijo y a la hija de la peor manera, ¿no? Sí, me acuerdo de Carlos Ramírez Ladrillé, que era el líder de la FEG. Era un líder muy potente, era sí. Realmente, era entonces casi el competidor del gobernador del estado, sí. Porque la FEG era la otra gran organización que había, aparte de la organización estatal. Esa es una historia. ¿Y la otra? Bueno, otra de las otras. Bueno, la otra historia de mi... La de Pedro Infante. Sí. Esa es una historia donde Pedro Infante llegaba mucho a Chetumal, le gustaba mucho volar, piloteaba, se mató así, sí. Piloteando un avión al despegar o al aterrizar en medio. Iba mucho para Chetumal, le sacaban langosta, le gustaba mucho, era muy comelón y era muy deportivo, y era muy querido ahí, y era muy buen tipo, con todo el mundo tenía que ver y todo el mundo saludaba, a todo el mundo conocía por su nombre, realmente era un caso notable. Entonces lo invitaban a comer, y entonces yo medio inventé esta historia, porque esta solo sucedió en la mitad, en la que es una historia donde mi madre decía, mi madre estaba llena de dichos, entonces decía, el que saca de su vida la mentira, deja la verdad afuera. Del mismo modo que la justicia aplicada a rajatabla es una forma, puede ser una forma, de la ley aplicada a rajatabla puede ser una forma de la injusticia. Eso decía ella. Entonces contaba este caso de cómo mi abuelo Camín, que era un cacicón de ahí del pueblo, de pronto arbitraba por la justicia como le daba la gana, ¿no? Entonces, un día mataron a un chino en Chetumal y supieron que era un negro beliceño, y mi abuelo se fue a Belice y lo trajo preso. Era así, ¿no? Entonces, esta historia es que ahí llega Pedro Infante con una muñeca que le regala a la hija de la familia que lo recibe, y hay una muchachita muy bonita en el pueblo, muy jovencita, una puber, preciosa, que se enamora y se enloquece con la muñeca. Y entonces Pedro Infante la quiere consolar, pues no la puede consolar, hasta que finalmente dice, bueno, consíganme una muñeca de los que vengan aquí. Entonces van y consiguen una muñeca que había en el mostrador de la tienda de mi abuelo, y se la trae y se la compra y se la da. Y se va con su muñeca la niña a su casa. No más que esa muñeca era parte de una trama siniestra, según la cual el capataz, un capataz bastante violento y de muy mala índole, que era de mi abuelo, había querido casarse con esta niñita, y le había dicho a su padre, que le decían el peruano, que él se iba a casar, que él se quería casar, y el peruano se había reído de él, y le había dicho, pues ahora en venganza de esto, mira esta muñeca, la voy a tener ahí pues en el mostrador de la Casa Aguilar. Cuando veas que desaparece esa muñeca es porque yo ya pude con tu niñita. Entonces, cuando el peruano ve llegar a la niña con la muñeca, pues se enloquece, era muy borracho, se murió, agarra su machete y se va a buscar al capataz. Y trata de pegar un machetazo y le medio corta un dedo, porque el otro mete la mano, y ahí lo separan. Y entonces nadie sabe por qué el peruano hace esto. Entonces mi abuelo lo agarra, cuando ves que está sobrio al día siguiente, que está en la cárcel, y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste esto? Porque tú no eres de eso. Y entonces el otro le cuenta la historia de la muñeca. Ah, muy bien. Pues ese canijo se lo tiene merecido y yo lo voy a arreglar. Y entonces va, le dice al juez, oye, lo que pasó es esto, y además te voy a decir que te voy a dar tu coartada legal. El peruano no puede haber sido porque estuvo conmigo emborrachándose esa noche, ¿no es cierto? Y les dice a todos sus trabajadores, y ustedes no vieron nada, aquí el peruano no estuvo nunca. Entonces hace la coartada legal y le permite al juez indultar al peruano, porque en realidad el provocador es el otro, y va con el otro y le dice, tú por mala entraña te buscaste este machetazo y nada más perdiste un dedo, te lo voy a reponer con dinero y te voy a mandar a trabajar fuera del pueblo. Y lo manda al campamento de madera que tenía, donde lo matan a él, al peruano, luego lo matan a machetazos ahí, porque el machete era un arma, digamos, de uso cotidiano en la zona. Entonces, era un pueblo maderero. Un pueblo maderero. Entonces, así es como mi mamá ilustraba la manera en que mi abuelo, incumpliendo la ley, había hecho justicia. A ver, pero es que no me imagino ese Chetumal. Yo conocí Chetumal
a finales del 69 en una gira de Luis Echeverría, candidato. Ya era grande, pero no. El Chetumal en que yo nací, Joaquín, si tú tenía 8 calles por lado. Es decir, de la bahía, 8 calles hacia arriba, a donde está ahorita el Hotel Los Cocos, ahí terminaba el pueblo. Y la secundaria. Y 8 calles a los lados, hasta el rastro, y luego hasta donde estaba la escuela, entonces Álvaro Obregón, que era una escuela secundaria o primaria. Y luego seguía un tramo largo que iba hasta el Faro, donde estaba la zona militar, y había un campo de béisbol. Y eso era el pueblo. Eran un pueblo de 8,000 gentes. Todos, la mayor parte venidos de fuera. El pueblo se fundó en 1898. Era pueblito. Y mi madre, que había vivido siempre en pueblos, y mi tía, como toda la gente que vive en los pueblos, te acabas conociendo el pueblo, sí, persona por persona, historia por historia. Entonces era un pequeño microcosmos, ¿no? Que ellas conocían muy bien, porque mi abuelo y mi tío tenían una tienda donde llegaba todo el mundo a platicar. Y ellas tenían una tienda donde llegaba todo el mundo a platicar. Los hombres en casa, en el demostrador de mi tío Raúl, y las mujeres en el demostrador de las Camín, de las cubanas, como les decía allí, porque mi mamá era cubana. ¿Cómo llegaron los Aguilar o los Camín? Los Aguilar Camín a Chetumal. Mi abuelo de Gijón emigró a La Habana. Se medio estableció en La Habana. Él era un maestro de obras, era un milusos, era un hombre muy práctico, muy dúctil, muy listo, y le daban concesiones en los ingenios, le dejaban manejar la tienda, o le dejaban manejar el hotelito a donde llegaban los americanos, que eran los técnicos que hacían Esto en Cuba. En Cuba. Y ahí le fue muy bien, y mi tía había nacido en Gijón. Él se trajo a su mujer, que estaba en Gijón, y a mi tía a Cuba. Y en Cuba nacieron mi mamá, primero mi tío Raúl, y luego mi mamá. De verdad que ellos eran cubanos y tuvieron siempre el acento cubano. Y mi tía siempre conservó algo de un acento español, algo. Pero era la que más se le había borrado. A mi mamá se le notaba mucho más, y a mi tío Raúl era como un cubano. Entonces, cuando vino la crisis del 29, en Cuba, fue una crisis terrible, porque se acabó el azúcar, y entonces mi mamá recordaba que venían caminando por el camino familias enteras, y las mamás o los papás tocaban a tu puerta y te decían: le dejo a la niña para que trabaje aquí por la comida, y no había ni para eso. Entonces, en esa crisis, mi madre y mi tía se fueron a Camagüey a vivir con mi abuela. Había tenido unos ahorros mi abuelo Camín, y se volvió a echar a hacer la médica, se volvió a echar, fue a Venezuela, donde había un boom, estaban construyendo pozos petroleros, no le gustó, y luego fue bajando por Centroamérica, por Colombia, y en Honduras se encontró a un gallego yucateco, que se llamaba Garavana, que luego fue mucho tiempo aquí el presidente del patronato de la beneficencia española. Era un muchacho, era un joven, muy audaz, con algún caudal ya, que se quería independizar de su padre, que vivía en Mérida, y se había afincado en Chetumal. Y entonces le dijo: mi abuelo construyó ahí unos silos en Honduras, y entonces lo vio, le dijo: tú, a donde tienes que venir es conmigo a Chetumal, y quiero que construyas mi casa. Y entonces se lo trajo en el barco a mi abuelo. Y a mi abuelo le encantó el pueblo, por chiquito, porque hacía calor, le encantó. Porque le recordaba un poco Cuba también. Y entonces, porque él siempre fue muy friolento, odiaba Asturias porque era muy frío. Entonces llegó y le hizo su casa a Garavana. Y ahí era una época que estaba el cardenismo en México, y había mucha obra pública de sentido social. Y el gobernador de ahí, que se llamaba Melgar, que era un oaxaqueño, estaba construyendo muchos aljibes, porque no había agua potable, no había agua corriente, y muchas escuelas en el río, en los pueblos del río. Entonces se dio cuenta que mi abuelo le había hecho muy bonita su casa a Garavana. Ahí está todavía la casa, muy firme, muy bien, y le empezó a dar contratos para que hiciera escuelas, para que hiciera aljibes. Entonces ahí mi abuelo dijo: ya, de aquí somos, y véngase para acá. Y mi tía y mi mamá vivieron su llegada a Chetumal desde el principio
yo que ni vieron el pobre pueblo al que llegaban. Permíteme, déjame poner un corte y regreso con el doctor Aguilar Camín. Está llegando su mamá y su tía por primera vez a conocer Chetumal. Bueno, Daniel Santos, pero estamos con Héctor Aguilar Camín cuando tu mamá y tu tía llegan finalmente a Chetumal. Bueno, llegan y para ellas ese pueblo, a pesar de que era un pueblo muy feo y muy primitivo y perdido en el mundo, para ellas... Oye, perdido en México. En México, claro, estaban lejísimos de México. Echabas 2 semanas por barco. Y claro, había un avión de Tamsa y había un avión de Mexicana. Entonces, si no tomabas el avión, por carretera era prácticamente imposible, y por barco costeando hasta Veracruz, como 3 semanas a la Ciudad de México. Bueno, entonces, pero para ellas fue muy bonito desde el principio el pueblo, porque se reencontraron con su papá. ¿Que vinieron por mar? Por mar. Vinieron a Cozumel. Entonces, cuando llegaron a Cozumel, mi tía vio la isla esa y dijo: pucha, este país debe ser una maravilla, porque estos mexicanos no tienen poblada esta belleza, pues debe ser un país extraordinario. No le faltaba razón. Entonces, para ellas llegar al Chetumal fue un pueblo que quisieron mucho, porque ahí se reencontraron con su papá, después de muchos años de ausencia del papá, porque mi abuelo estuvo, este periplo que te digo, que de Venezuela, le tomó como 5 o 6 años. Mi mamá de hecho llegó a Chetumal en 38, tenía 18 años, nació en 1920. Y mi abuelo se había ido en 1929, o sea, llevan 9 años de no verse. Se escribían cartas. El pueblo para ellas fue como la reunión con el padre, y siempre le tuvieron mucho cariño al pueblo. Y como eran muy buenas contadoras de historias, pues se llenaban de historias. En el mostrador les contaban una y otra, y además estaba lleno de gente que contaba historias, porque era una comunidad libanesa. Cada familia libanesa era una historia global, claro, de cómo habían salido del protectorado del Líbano, cómo habían llegado a México, etc. Entonces, de esas historias y de esas contadas que hacían mi mamá y mi tía a lo largo de mi vida y de su vida mientras vivieron, está hecha la materia fundamental y el método de este libro. Cómo se van contando historias en el curso de una o de 2 conversaciones o de conversaciones alternadas. Bien, pues son las historias conversadas de mi querido Héctor Aguilar Camín. ¿Eso cierra un ciclo o no? Sí. ¿Sí? ¿De plano? Sí, yo creo que, digamos, este modo de contar historias aquí quedó. No creo que vaya a persistir en eso. Aunque no sé, te estoy diciendo a lo mejor una cosa exagerada, porque ha sido un método tremendamente fértil y feliz para mí, porque como te dije ya, sí, escribí muy rápido estas historias, salieron muy rápido. Sí. Las corregí muy lentamente, porque esto es una cosecha que viene del año 91 al año 2019. Escribí primero 7 y las publiqué, luego añadí otras, publiqué como un libro aparte, uno que me gusta mucho, que es en parte una evocación, en gran parte una evocación de otro gran conversador, que es el papá de los Pérez Gay, don Pepe Pérez Gay, el papá de Rafael y de José María, que cuenta ahí la gran historia. Alguna vez lo conocí, lo presentó. Era otro gran contador de historias. Entonces está hecho en servicio de eso, de historias que he ido escuchando, pero cuyo núcleo, digamos, narrativo, es el que yo aprendí oyendo a mi madre y a mi tía en sus sobremesas. Bien, pues es de las historias conversadas de Héctor Aguilar Camín, sí. Y pues yo lo empecé este fin de semana y yo creo que a mí me conmovió mucho más el adiós a los padres. Sí. Este me entretuvo más. Sí, este es más divertido, el otro es más concentrado. No, el otro es muy fuerte. Sí. Bueno, son libros... sí. Esta es la versión divertida, mundana un poco, y el otro es la versión concentrada, íntima. Sí, el otro es muy fuerte. Sí. Tiene partes muy fuertes que fuiste muy valiente al publicar. Pues mira, la verdad es que no pude escribir ese libro, sino, mal que lo diga así, pero es la verdad, hasta que no se murieron mis padres, porque nunca pude pensar que iba a poder poner esas cosas. Sobre todo, ¿sabes qué parte? La parte más difícil de
Porque la vejez es una desgracia. No hay manera de mejorar. Si lo quieres contar de verdad, no hay manera de mejorar ni la vejez, ni la agonía, ni la muerte. No. Entonces, pues estoy contando ahí eso, la agonía, la vejez y la muerte de mis padres. Al final en eso termina el libro. Esa parte fue muy difícil. Sí. En fin. Pues gracias, querido Héctor. Pues gracias a ti por este tiempo. Te fue a todo dar en la FIL, ¿no? Me fue muy bien. Y a Ángeles también. No, Ángeles no, es superstar. Venimos encantados. Ángel superstar. Sí, muy bien. Sí. Bueno. La reunión de los 1000 chavos fue. Gracias, querido Gracias, Héctor. Joaquín. Héctor, el doctor Héctor Aguilar Camín.